Hola, estimados estudiantes, tesistas. Este video es muy importante ya que corresponde a la última de las grandes tareas realizadas en el proceso de producción de esta investigación, que son las conclusiones. Revisemos de qué tratan. El propósito de esta tarea, conclusiones, tiene que ver con algunos elementos importantes. Primero es responder directamente a la pregunta de investigación a partir de los argumentos que ustedes los tesistas han considerado son los más significativos y que están, por supuesto, explicitados en el capítulo 1 y 2. Pero también es muy importante que para poder responder la pregunta de investigación utilicen toda la reflexión que han realizado en el capítulo 3 de análisis. Ese es el gran fundamento con el cual ustedes van a poder responder la pregunta de investigación. También es importante que en este capítulo se señale claramente los argumentos que permiten validar o no la hipótesis. Y acá hay un elemento importante. Es muy probable que muchos de ustedes se encuentren con la idea de que la hipótesis que plantearon al principio de la investigación no está siendo validada, ya que los elementos que consideraron como en la investigación exploratoria para realizar la hipótesis no fueron confirmados, sino que hay otros elementos más significativos que consideran hoy día como investigadores expertos que darían respuesta a su hipótesis. El no poder validarla o validarla parcialmente no significa que la investigación esté mala. Creo que incluso por el contrario, porque justifica mucho más la reflexión intelectual sobre el tema. Es importante en este capítulo de conclusiones el poder señalar con claridad cómo se valida la hipótesis y en el caso de que no, por qué no se valida y cuáles son los argumentos que sí estarían dando respuesta o sustentando la pregunta de investigación. También es importante señalar que puede ser que nuestra investigación o nuestra hipótesis sea validada parcialmente y también hay que señalar aquellos elementos. También, como último elemento de estas conclusiones, es la realización de una propuesta de proyección del tema. Esto quiere decir que a partir de lo investigado, poder dejar esclarecido o anunciadas algunas líneas de investigación que, a partir de la temática propuesta, pueden ser también trabajadas desde este ámbito. Eso es lo que se quiere con este capítulo de investigaciones. Para comenzar, el primer párrafo debiera incluir la redacción de nuestra pregunta de investigación y la respuesta propuesta, en este caso la hipótesis. Como acá en el ejemplo se señala, si ustedes se fijan bien, en amarillo está expuesta la que es la pregunta de investigación, sin embargo, está redactada sin los signos de interrogación porque está incluida dentro del texto. Luego aparece en verde, en rojo y en celeste tres elementos importantes que corresponden a la hipótesis. En este caso son los argumentos, tanto 1, 2 y 3, que plantearon las investigadoras como respuesta posible a la pregunta de investigación. Es por esto que al leer este ejemplo nos damos cuenta de lo siguiente. La intención de esta investigación fue conocer cómo el uso de redes sociales influye en la perpetración de abusos sexuales a menores de edad en la actualidad. Parece muy significativo a la luz del uso masivo de la tecnología, sobre todo en el segmento infantil y juvenil. El abusador sexual usa herramientas provistas por la tecnología y aprovecha las posibilidades del anonimato y el acceso a la información personal de las víctimas que pueden ser afectadas por el uso sexual, por el abuso sexual en la modalidad virtual, la que se denomina grooming. En este caso, se explicita muy claramente cuál es la pregunta de investigación y tres elementos significativos o argumentos que corresponden a lo planteado en la hipótesis. Revisemos entonces cómo poder ir construyendo esta tarea de conclusiones. Acá vemos que en esta validación de la hipótesis del argumento 1 nos vamos a hacer cargo de entregar los argumentos más significativos que permiten validar este argumento 1, que recordemos que en la hipótesis se planteaba que era sobre el uso masivo de la tecnología, sobre todo en el segmento infantil y juvenil. En este caso, las investigadoras señalan que las tecnologías han sido un gran aporte para facilitar la vida de las personas. Se puede diferenciar que existe al menos dos categorías respecto a las generaciones que acceden a ella. Uno son los migrantes digitales, todos aquellos que nacieron antes de la masificación de los medios virtuales y han aprendido a usarlos en la medida de sus necesidades. Y los llamados nativos digitales, quienes han nacido con esta era de la masificación de los aparatos y medios digitales, y para lo que la conectividad es fundamental, ya que define parte de la construcción de su identidad, modo de socialización con pares y el mundo y el divertimento. Esta es una necesidad casi vital para niños, niñas y jóvenes quienes consumen el contenido dispuesto en Internet y las diversas plataformas y redes por los que se disemina.
Esto también genera la exposición de los participantes a los peligros que pueden ser el acceso a, por ejemplo, las redes sociales como el abuso sexual infantil o grooming. Acá revisamos cómo se valida el argumento número 2 de la hipótesis, que en este caso correspondía a el anonimato y el acceso a la información que hace el victimario. En este caso, las estudiantes, las tesistas señalaban que las redes sociales presentan diversas herramientas que facilitan la interacción del abusador con la víctima. Entre ellas se pueden considerar el perfil, donde el menor suele exponer sus datos personales, aunque los menores de 14 años ni siquiera debieran crearse uno, debido a que por políticas de restricción de las plataformas de redes sociales, pero que carecen de medios de seguridad eficientes para impedir la membresía. Además, señalan que el depredador también accede a los perfiles de las víctimas, crea perfiles falsos, porque las redes sociales permiten la existencia de varios perfiles sin mayores restricciones. Otras herramientas que son utilizadas para cometer estos delitos son las imágenes que publican o postean los menores en las distintas plataformas, la información que exponen en chats públicos o privados y las llamadas privadas a partir de la entrega de información muy personal. En este caso, estos elementos estarían respaldando lo que se propuso como argumento 2 de la hipótesis. Respecto al argumento número 3, que tiene que ver con el propio abuso sexual de esta modalidad virtual, se señala que es importante destacar que el grooming es una nueva manera de abusar sexualmente al menor, ya que es un conjunto de estrategias que una persona adulta planifica y desarrolla para ganarse la confianza del menor a través de Internet y específicamente por redes sociales, con el fin de obtener concesiones de índole sexual. Además, acá en esta propuesta, ¿cierto? En este ejemplo de conclusión, también se hace la proyección de resultados. O sea, la proyección hablamos de poder decir en qué medida lo que yo he planteado, lo que yo he investigado puede ser utilizado en otro ámbito que esté más o menos cercano y relacionado con lo que yo estoy planteando. En este caso, las investigadoras señalan que a partir del investigado se puede proyectar la relación de la temática redes sociales y abuso sexual con otras formas de relaciones nocivas que se utilizan para su ejecución. Uno de los problemas que surgen por el mal uso de estas es la generación del acoso sexual o bullying, la despersonalización de las relaciones interpersonales, donde las personas se ensimisman en lo virtual, desestimando las relaciones interacción en persona, entre otras posibilidades. Por lo tanto, acá, en este último párrafo de la conclusión, se abre un poco, a partir de la reflexión que hacen las investigadoras, respecto a cuáles podrían ser otras vertientes de investigación que puedan surgir a partir del trabajo principal. Para finalizar, hay que tener en consideración los siguientes elementos. El trabajo que se llama conclusión, la tarea que se llama conclusión, debe tener dos elementos importantes. Primero, toda la redacción, todo el trabajo conclusión debe estar sustentado en el trabajo que nosotros mostramos, evidenciamos durante todo el proceso de tesina. En este caso, todas las evidencias que estoy presentando en conclusión están respaldadas, ¿cierto?, por lo señalado en el capítulo de conceptualizaciones y de investigación y también en el análisis. También es importante que este capítulo, esta tarea llamada conclusión, sea coherente, tenga coherencia con el análisis que yo presenté en el capítulo anterior. En este caso es importante que las conclusiones estén relacionadas directamente con el análisis que yo hice y que me permita ahora simplemente responder la pregunta de investigación y exponer los argumentos que validan mi hipótesis. Como algunos se los señalé, en análisis nosotros lo que hacíamos en términos futbolísticos era colocar la pelota en el punto penal, o sea, dejar los argumentos listos, servidos, para poder rematar ¿dónde? En conclusión. En este caso, la respuesta a la pregunta de investigación y la validación de la hipótesis serían, por supuesto, el patear el penal y, por supuesto, el gol. Así es que esperamos que todo el documento tenga un sustento en las evidencias planteadas en el documento y también una coherencia con el análisis. Les doy las gracias por haber llegado al final de este video. Y ojo, quienes han llegado a esta parte significa que han acabado la parte más importante de la tesina y quiero permitirme felicitarlos y felicitarlas. Sé que ha sido un trabajo de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo, pero también de mucha reflexión y estamos seguros que intelectualmente ustedes han crecido mucho. No son los mismos que comenzaron con el primer video. Ahora están mucho más empoderados del tema
y de cómo realizar una investigación. Así es que felicitaciones y seguimos con las otras tareas que ya son bastante más menores. Muchas gracias y que estén muy bien. Frente a consultas, dudas, por favor, a metodología@tremen.cl. Que estén muy bien y felicitaciones.